Yo prometía que ante lo absurdo de la visión que ve Alicia, que para ella cambia su vida a partir de ese instante, abre algo en su interior. Nosotros en el año 2004, ¿tú te acordarás, Carmen, de esto? Recibíamos la llamada en una noche que hablábamos de encuentros en la carretera del hijo de un policía y una visión. Quiero, por favor, Santi, muy atento, Manuel, muy atentos, para que veáis a veces, y no es el único, en las Urdes, el duende en Tiznao, mítico de las leyendas de allí, desde el siglo XVII y XVIII, se representa exactamente, ojo, sombrero, negrura, como ha hecho Alicia en ese pueblo de Valladolid, que lo ve con otros niños, por cierto. Y hay que decir que uno de los niños, la familia le pidió por favor que no comentase nada, que es que solo puedes ganarte problemas, ¿no? Pero había más testigos, claro, 2 más. Claro, pero aquí estamos hablando de cosas que quizá hay que separar. Es decir, una cosa es una visión de una persona, y en cuestiones como el duende en Tiznao estamos hablando de visiones de colectivos de personas. Y aquí, en el primer caso, claro, de Alicia también hay más niños, ¿no? Hay gente que lo está viendo, pero que luego callan, tienen miedo. Escuchad, por favor, porque después de haber asistido, ¿no?, a esta visión de Alicia y su drama, y ojalá podamos ayudarla en representación de mucha gente que le pasa, ¿no?, y que no sabe dónde acudir. Esto ocurrió en el 2004. Escuchad porque no hay que añadir más palabras. Ella, como cada día, iba a trabajar al Hospital Virgen del Puerto, en Plasencia, y una noche viniendo, una noche fría y lluviosa, pasando el pueblo de Mirabel, llegando a esa curva, pues vio lo que le pareció un hombre todo vestido de negro y con un sombrero también, y parado mirando fijamente hacia la carretera, justo en el arcén, y mirándola a ella fijamente. Y bueno, esto volvió a ocurrir otra vez al día siguiente, y al siguiente día otra vez. Lo que pasa que ella llegó a casa muy asustada el tercer día, que estaba llorando, angustiada, con mucho miedo, que ya la había visto más veces, allí lloviendo y ahí parados, mirando. Y nada, cogió a mi padre, que es policía, y fueron otra vez al sitio, pero allí no había nada, no había nadie ni nada. También me dijo que tenía unos ojos grandes y que estaba allí quieto, lloviendo, un frío que hacía, y que la miraba, al pasar la miraba, y claro, pues ella muy asustada y eso, y muy preocupada. Y aquel día pues llegó, dijo eso, y cogieron el coche corriendo y fueron al sitio, pero nada, no había nada. Preguntaron por el pueblo que si alguien conocía, le contaron cómo era más o menos, pero nadie sabía nada. Y la casualidad es que justo 2 días antes de verlo se había suicidado una persona que se había tirado desde lo alto de las ruinas del castillo. Santi. Pues la verdad es que lo que estamos oyendo, y sobre todo cómo lo vamos a abordar esta noche, creo que es el camino que a día de hoy están siguiendo muchos científicos, que como Manuel hacen la distinción de que la ciencia es un sistema de conocimiento susceptible de estudiarlo todo, y solamente la cortedad de algunas personas pues termina determinando qué se puede y qué no se puede estudiar. Y realmente sobre este tipo de cosas se están haciendo incluso grandes avances, no solamente de la naturaleza de muchas de estas visiones, sino incluso de qué condiciones las pueden llegar a disparar. En 1998, un científico de la Universidad de Coventry, Vic Tandy, estaba tranquilamente trabajando en su laboratorio cuando tuvo una sensación extraña. El vello se le erizó, empezó a hiperventilar, a sudar copiosamente, a sentirse vigilado, hasta que por la visión periférica de su ojo izquierdo empezó a ver una sombra de algo o alguien que le miraba muy atentamente. Imagínate, estaba trabajando de noche, era un laboratorio absolutamente solitario. El hombre se asustó, pero reunió suficiente valor para mirar de frente a aquel ser, y automáticamente el ser desapareció. Vic Tandy es un científico de los pies a la cabeza. No paró hasta descubrir cuáles eran las condiciones que habían provocado que sucediese eso. Y descubrió, gracias al pequeño movimiento de las hojas de un cuaderno, que había un ventilador de un tamaño importante, que además hacía de extractor de humos, en el laboratorio funcionando.
Y gracias a una serie de mediciones consiguió hacer un importante artículo que se publicó en varias revistas científicas sobre hasta qué punto los infrasonidos, sonidos de frecuencias muy bajas que no somos capaces de detectar, son potencialmente alteradores de nuestra percepción y de nuestros estados mentales. Es decir, esos infrasonidos pueden provocarnos estados alterados de conciencia y hacernos ver cosas que o bien no están o bien pertenecen a otro ámbito que el que normalmente vemos. Por cierto, ¿cómo va la encuesta, Carmen? Vamos a ver cómo va la encuesta. La pregunta era, ¿alguna vez has creído tener una alucinación? No, 52,1%, sí, 47,9%. Está ahí, está muy igualado, ¿eh? Manuel, ¿qué opinas de estos datos? No sé, que son muchos. Muchos con visiones, que creen haber tenido visiones. Uh-huh. ¿Puede ser algo más habitual y que se oculta, queda soterrado precisamente porque a quién se lo vas a contar y que no te llamen loco, ¿no? Sí, yo pienso que algo de eso hay, claro. ¿Se pueden ver cosas sin estar loco? ¿Sin estar dañado cerebralmente? Sin estar dañado, si consideramos, por ejemplo, la epilepsia estar dañado, claro. Que, por cierto, se me ha olvidado mencionar, epilepsia no quiere decir que siempre se tengan convulsiones. Hay muchos focos epilépticos, como puede ser el caso de esta mujer que hemos oído antes, que sencillamente se excita, se sobreexcita una parte del cerebro, pero no hay convulsiones. Lo que hay son visiones o audiciones. ¿Qué sería, Manuel, un grado menor a esas convulsiones? ¿Un estado menor, digamos, de intensidad? Sí, se puede decir que es un grado menor y también, sobre todo, es importante la zona del cerebro donde ocurre. Si es una zona que es más bien visual, se suele quedar circunscrita en esa parte, o también si es auditiva. Digamos que hay distintos grados, igual que los hay, por ejemplo, en los niños, lo que llaman el petit mal, que se quedan como oídos. Y eso es un ataque epiléptico, se quedan como... Y de hecho es una de las cosas que hay que descartar antes de pensar en otra sintomatología, ¿no? Es decir, que lo que es la epilepsia, digamos, lo que lo define es como que hay una sobreexcitación de cierta parte del cerebro focal, además, lo que es un foco pequeño, y eso puede causar muchos síntomas. Cuando es muy exagerado, va de un lado a otro del cerebro, es cuando causa las convulsiones. ¿Y habría alguna explicación, que es lo que la mayoría del público, imagino, de nuestros oyentes, estés preguntando ahora mismo, para que personas tan diferentes en momentos clave y como algo exterior a ellos vean la misma figura prácticamente, o el mismo arquetipo, como diría Jung, o el mismo elemento, esa oscuridad? ¿Eso qué es? Repetimos, desde el punto de vista de la ciencia, porque nos interesa, ¿qué puede ser eso? ¿Que el cerebro conforma un puzzle con nuestros terrores que están ahí casi en lo genético? Hombre, hay una serie de cosas, ¿no? Digamos, el cerebro de todos los seres humanos es el mismo, básicamente, ¿no? Entonces es lógico que tenga unos ciertos arquetipos, es decir, que haya ciertas cosas pues que sean comunes, sobre todo para una cierta cultura. También es verdad que muchos de los testimonios que hemos visto son de la misma cultura, y pueden ser, pues yo que sé, retazos de la infancia o de cosas que hayan oído. Por ejemplo, lo más seguro es que en niños que vivan en tribus salvajes, salvajes no es un término correcto, pues quizá alucinen más con animales, sus miedos sean más los animales o los lobos en otros sitios. Hay ciertos arquetipos, pero que también están muy influidos por la cultura. Entonces, lo de un personaje vestido de negro con unos ojos luminosos y demás, pues ¿por qué no? Es algo que quizás se haya oído bastante en la infancia, pudiera ser una explicación. Un ejemplo de fantasma, de la muerte. Sí, pero es muy absurdo, porque son muchos los testimonios, además, de personas que identifican la misma figura, un personaje vestido de negro con el sombrero de copa. A veces lleva un maletín, a veces no lleva maletín. La mayoría de las ocasiones suelen ser encuentros en la carretera, sí. Encuentros que en el arcén, al pasar con el coche, parece que ven esa figura que está parada y que los observa, pero siempre con la misma tipología. No ven el rostro, no ven las manos, no ven los pies. No pisan el suelo. Hay otra cosa que es inexplicable también y que deberíamos también poner sobre la mesa, y es que muchas de estas apariciones, al menos las que estamos comentando aquí esta noche, y sobre todo la de Alicia, que lo ha dejado muy claro, traen presagios de muerte. Es decir, hay como un componente premonitorio, es decir, Alicia ve algo y inmediatamente sucede una desgracia a alguien cercano, ella lo ha comentado en ese sentido, y eso sí que es en principio inexplicable. Es como si el cerebro percibiera de alguna manera la existencia de la muerte, ¿no? Y claro, esto es un asunto muy controvertido al que la ciencia desde luego no ha podido encontrar. Aunque eso es un poco alerta. Como he dicho antes, habría que ver si realmente la visión de la pierna, que es la premonitoria,
la tenía antes. Si hubiera algún testimonio por escrito de ello, alguna constancia de antes de haber ocurrido el accidente, sería un buen elemento, ¿no? Sería un elemento crucial, digamos, porque a posteriori siempre es muy difícil. El testimonio de Alicia es 3 meses antes de que su hija, de esa forma tan terrible como ha contado, ¿no?, se desangre en la vía del tren, pues ella observa la pierna, y además es la pierna. Lo que dice Manuel, yo creo que también tiene pues todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, saber si eso en qué... Claro, tenemos las apariciones, por ejemplo, de Point Pleasant en los Estados Unidos, del Mothman, ¿no?, del hombre polilla, que entraría dentro de esta categoría de apariciones fantasmagóricas. Sí, pero que el dibujo es casi lo mismo, prácticamente. Que el dibujo es casi lo mismo, y sí que es premonitorio de una desgracia, que es el hundimiento del puente de Point Pleasant en la noche de Navidad, donde mueren tantas personas. Y no solo eso, Javier, sino que en España tú y yo y esto salió en la prensa, es decir, que hemos entrevistado a personas que luego, después de estas visiones, esto sí que es extraño, ¿no? Y yo creo que Javier y yo lo hemos recordado en alguna ocasión. Tú en la provincia de Guadalajara, en la zona de Yebra, y yo en la zona de Las Urdes, Vegas de Coria, personas que observan prácticamente lo mismo y que luego tienen un arrebato tremendo criminal y acaban con la vida de su hermano, en el caso de Vegas de Coria, y en el de Yebra no recuerdo bien a quién era, quizá también un hermano, a un familiar. Claro, la gran pregunta es, ¿lo que vieron les motivó a ello? ¿O ya residía en su cerebro algún tipo de dolencia que luego estalló, ¿no? Es un debate tremendo.